Yo soy Marina Riccieri, les cuento un poco de dónde vengo, quién soy, para que puedan comprender desde dónde hablo también, ¿no? Y bueno, yo soy bióloga, recibida acá en Puerto Madryn, hice la licenciatura en la universidad esta que está acá bien al sur, al lado del CEMPAT, y vengo de Buenos Aires. Y hace 22 años que ya estoy en Puerto Madryn, no lo puedo creer, hace un montón, ya me siento madrinense. Yo digo, soy de Buenos Aires y no, ya soy de acá. Y bueno, luego hice el doctorado, soy doctora en biología, no soy doctora en medicina, soy doctora en biología, con especialidad en plantas medicinales. Desde ahí es de donde voy a hablar. Y el doctorado lo hice con las comunidades del centro de Chubut, con las comunidades rurales, de ascendencia mapuche, tehuelche, pero la mezcolanza cultural que hay como en todo territorio casi ya hoy. Luego hice una especialización para profesionales de fitoterapia. Entonces ahí sobre todo adquirí más herramientas y conocimientos sobre las plantas medicinales, las más cosmopolitas, las más conocidas o las que están en auge ahora, ¿no? La cúrcuma, el cannabis, qué sé yo, las aromáticas. Entonces complementé los conocimientos de las nativas con esa parte, ¿no? De la medicina más antigua, porque la fitoterapia es bien antigua. Bueno, y además soy reflexóloga, así que hago masajes. Por ahora me estoy dedicando a los masajes de pies. Nada más, porque concibo que son muy importantes los pies como para dedicarles toda la fuerza ahí, a ese punto. Pero bueno, la charla de hoy es de fitoterapia, ya por ahí hacemos de otros temas más adelante. Y pensaba que podemos, para saber desde dónde hablo y para como tener un acuerdo, bueno, antes que nada, es obvio, pero a veces no está mal aclarar, que yo lo que les digo es mi perspectiva. Van a ver que va a haber conflictos, porque ustedes van a decir, como si yo uso la cosa tal para tal otra, si a mí me dijeron que esta no, que... Yo hablo de mi bagaje, de mi experiencia, de conocer muchas personas, muchas causas y consecuencias de tratamientos, de estilos de vida, y por eso me interesa también la participación, porque es la única manera, poner todo sobre la mesa, luego de decantar a ver qué es lo que pasa, porque sabemos que no hay una verdad, sino que hay tantas verdades como personas que estamos acá. Entonces, yo les voy a compartir mi visión. A veces yo digo, esto sirve para esto, o es el único tratamiento, porque soy bastante exagerada, pero es porque realmente confío y creo lo que estoy diciendo por mi experiencia. Por ahí a ustedes tienen otro, incluso desde sus religiones, desde sus marcos culturales, tienen otro abordaje, otra perspectiva, y no pasa nada, pueden compartirlo o no, no me peleen. No. Eso es importante, porque van a ver qué les va a pasar, y está interesante que pase. Porque en salud hay distintos abordajes incluso contradictorios. Ustedes vieron que a grandes rasgos está la medicina alopática y la medicina homeopática. No quiere decir que la homeopática sea la de los homeópatas, sino que quiere decir simplemente que hay tratamientos que para una enfermedad ven la solución con lo contrario. Esa es la medicina alopática, es la hegemónica, digamos, la que adoptó el hospital, la salud pública en general, y también la fitoterapia tiene ese abordaje en parte alopático, y luego están, que son las minoritarias, las terapias que son homeopáticas, es decir, que ante una dolencia, alguna situación, por ejemplo, hay calor, qué sé yo, buscan una planta que dé más calor, no van por el contrario, van por una planta, un tratamiento que esté en sintonía con ese síntoma. Esto por ahí no es tan hablado, pero bueno, si ustedes se ponen a ver, van a ver que encuentran tratamientos que los pueden clasificar en esos dos grandes abordajes.
Bueno, ahora sí, les doy la bienvenida. Entonces allá están Alejandro, Belén, Diego, Gaby y Diego, sos vos, el que supongo que estarás puesto, y alguien más, Mario, ahí está. Bueno, ven que mi visión va bien, ¿eh? Está bien porque... Bueno, vamos a hacer una rondita rápida para que pongan su presencia con el nombre, nada más, y arrancamos porque ya acá tenemos de todo. O sea, yo me largué con esto y ahora tengo que apretar el acelerador. Les cuento a quienes están por allá atrás, lejos, o no sé si tan lejos, pero del otro lado de la pantalla, que pusimos una consigna, pero seguramente están incluidas. Les prometo que van a estar incluidas ustedes en estas consignas porque son variadísimas. La idea era que en el papelito pongan alguna cuestión que les interese charlar, vinculada a la salud acá hoy, o algún síntoma, o trastorno, o enfermedad, o una pregunta en general. Bueno, y acá estoy viendo que hay una diversidad de temas que son más de los que yo pensaba abordar, pero bueno, vamos a tratar de abordarlos todos. Y ahí viene otro. Bueno, muy bien. Hacemos la rondita rápida de presentación, si querés empezamos por acá. Muy bien. Hermoso, es como una musiquita, una melodía. Bueno, acá tengo un papelito, me encanta porque hay una de los papelitos, es como una síntesis de todo. Bueno, hay una persona que quiere saber los beneficios de las hierbas en los tratamientos, sobre todo digestivos, el abordaje de diferentes patologías a través de las plantas, así que vamos a pasar por ahí porque es lo básico. Ya arrancamos, ¿no? Poniendo esta clasificación de medicina alopática y homeopática. Por ahí es novedoso para alguien, pero bueno, básicamente son esas dos maneras. Y lo alopático no quiere decir que no hay que... Vieron que a veces dice, la medicina alopática, como si fuese el demonio, digamos, ¿no? O la medicina de farmacia, No, simplemente es una forma de comprender la salud y la enfermedad, que acá viene otro gran tema, ¿no? Si ustedes piensan hacia adentro de ustedes, ¿qué es la salud? ¿Qué es la enfermedad? Podríamos hacer un ejercicio, lo que pasa es que se nos extendería mucho el tiempo. Pero si alguien se anima a esbozar qué es salud, qué es enfermedad, me encantaría hacer ejercicio con todas y todos, pero no vamos a tener tiempo. Pero por ahí alguien lo tiene masticadito o tiene una idea, está bien seguro porque ya lo reflexionó. ¿Alguien sabe qué piensan que es la salud? Y si no, yo no tengo ningún problema en decir. Sí, dale, directo, sí. ¿Cómo que la salud es un estado de equilibrio? Bueno, ahí surge la palabra equilibrio. Mental y físico. Mental y físico. Y la enfermedad, estimo yo que es la consecuencia de algún desequilibrio. De algún desequilibrio. Entonces, vos concebís salud y enfermedad como dos estados de ese físico y esa mente, ¿no? Sí. ¿Son excluyentes? Por ejemplo, si vos estás sano, no estás enfermo. Vos entendés así, digamos. Te digo porque puede surgir, yo por ejemplo, les voy a proponer otra idea, para que piensen. No te lo puedo responder. Bien. Está bueno como para ir pensando. A ver, si alguien cuando estamos enfermas, pongámosle un resfrío o una pataleta al hígado, eso no es salud. ¿Alguien tiene alguna idea o estuvo? Porque es una idea que se anda ya hablando, ¿no? Esto de que, a ver, no sé, yo escucho voces, pero escucho voces. No, que posiblemente esas circunstancias pueden ser demostraciones del cuerpo que quiere avisar algo, entonces es salud, digamos. Claro, eso simplemente, claro. Y eso es importante, y esa idea me parece que es importante para nuestra psiquis, sobre todo, ¿no? Cuando nos pasa algo, porque el miedo juega siempre en contra. Entonces, si nosotras y ustedes piensan que, o pueden acercarse a la idea de cuando el médico o alguien o se sienten enfermas, es simplemente que el cuerpo puede ser
no lo sabemos, pero digo, es una idea a pensar. Por eso, todo lo que tiremos acá es algo a pensar para sus adentros luego. En 1 hora y media no vamos a solucionar nada. Ese desequilibrio en el estado que se representa como un síntoma en general, ¿no? Una molestia, un dolor, o calor, o frío, algo que llama la atención. Y en general no nos damos cuenta que estamos bien hasta que estamos mal, ¿no? Entonces, cuando estamos mal, que no tenemos o fiebre, o moco, o tos, o no vamos al baño, no sé, lo que fuese, decimos que estamos enfermos, pero hay una gran escuela dentro de la medicina que presenta los síntomas en general como esto, ¿no? Como agujitas en el mismo estado de salud. Es decir, no hay cómo podría ser nuestro cerebro para acomodarse a una situación nueva si no tiene fusibles, digamos. La enfermedad podría ser un fusible, o el síntoma, mejor dicho, podría ser un fusible que salta antes de que haya un problema mayor. Ese sería, ¿no? Un fusible eléctrico, en electricidad el fusible es eso. Salta algo que se puede arreglar rápido antes de que se arruine el sistema o el circuito completo, que es más difícil de reparar, ¿no? O imposible a veces. Entonces, les invito a que piensen en esta idea, que es una idea de la fitoterapia. La fitoterapia se basa en que los seres vivos estamos en un estado de salud. Está la salud y está la muerte luego, digamos. E incluso les digo, para llegar al extremo, la muerte es el caso extremo de salud porque se resuelven todos los problemas. Entonces, incluso la muerte, y esto yo sé que es duro hablar de la muerte y también llevaría a otro clima, a otro ambiente y otra manera de conversar, pero es importante porque quienes atraviesan acompañar la muerte, incluso de seres pequeños o de gente mayor o de gente de su misma edad, es importante pensar que hay que respetar la vida y la salud de esa persona hasta que la tuvo. ¿Por qué pensar en que todos tenemos que vivir un tiempo? Yo sé que es difícil de pensar, pero cuando muere un bebé, por ejemplo, la vida de ese bebé valió lo que valió y fue una vida. Está bien que la lloramos, pero, digamos, ese cuerpo hizo lo que pudo en esas circunstancias y no pudo más y murió, digamos. Y es porque si no hubiese sido una agonía peor. En ese punto digo que la muerte es el extremo, digamos, de la resolución de la salud, del dolor muchas veces, ¿no? La fitoterapia anda por esos caminos incómodos. Y son caminos incómodos los de la fitoterapia si los comparamos con el de la medicina, no sé cómo la llaman ustedes, convencional podemos llamarle, para no decirle hegemónica, es convencional en el sentido que hay una convención de que los países acuerdan a tener esa medicina, o salud pública le podemos decir también. La salud pública, si hay algún médico, médica, farmacéutico aquí, seguramente van a estar de acuerdo en que un médico va a querer el bienestar de la persona. Y es más aún, hoy en día llegó a tal grado ese punto de búsqueda de bienestar que la búsqueda de la medicina convencional o de la salud pública es que la persona tuvo un desequilibrio, ¿no? Un síntoma que acudió al médico, enfermedad, lo que fuese, vuelva y se ponen como objetivo la medicina y la salud pública que la persona no pierda su estilo de vida anterior. Y ahí está el gran problemón. Ahí está el gran problemón. Porque yo que soy bióloga científica podría decir, la carrera de medicina no es tan científica en el sentido que es más técnica, ¿no? Un médico no es un científico de por sí, sino hace una especialización en ciencia, es más técnico. Desde la ciencia, la fitoterapia es una medicina científica en el sentido de que usa la lógica científica. Si nosotras venimos teniendo, mejor dicho, un estilo de vida tal, porque comemos así, tomamos asá, la cabeza así,
hacemos este ejercicio, no hacemos ejercicio, lo que fuese, o vivimos al lado de una fábrica, o tomamos agua contaminada, no sé, lo que fuese, es de esperar que el cuerpo reaccione, y ahí está la salud. Si no reacciona ese cuerpo, es un cuerpo muerto, y esa sí es la muerte, digamos, ¿no? Una enfermedad, la enfermedad, el estado de alerta del cuerpo es salud, por más que le pongan el nombre de enfermedad, está vinculada a la salud, y es esa agujita que se mueve para indicarnos que tenemos que movernos de ahí lo más rápido posible, de la situación donde estemos, ya sea un estrés de trabajo, que acá hay, que cuestiones con la comida, ¿no? Sobre todo, pero más que nada con las médicas, y siempre la fitoterapia también tiene ese pilar, y ahí ya vamos andando por la fitoterapia, tiene los dos pilares, ¿no? De esos desequilibrios son los pensamientos y la dieta, sobre todo. Y es básicamente lo que lo podemos comprobar, ¿no? En nuestras vidas. Después habrá distintos pensamientos u opiniones de ustedes, que es más importante lo uno o lo otro, pero bueno, no importa, pero más o menos esas dos cuestiones, si están demasiado desequilibradas, es de esperar que el cuerpo caiga, ¿no? En un desequilibrio. Bueno, así que lo que les iba a decir ya me perdí. Estábamos en lo de en la concepción de la salud enfermedad. Y ya cerramos con esa idea. Esto, sí, sí, de equilibrio. De las enfermedades crónicas. Sí, bueno, porque ahí nos metemos en otras cuestiones que tienen que ver. También está la herencia, también están las cuestiones adquiridas por la crianza, que no siempre son o congénitas o hereditarias, sino que son adquiridas desde temprana edad o desde el seno materno, o de la falta de amamantamiento, lo que fuese, y que luego se transforman en cuestiones crónicas. Cuando una enfermedad se hace crónica es que ya saltaron los fusibles esos de alertas tempranas, o se dan tan temprano que nadie te da bolilla, porque son las erupciones en los niños, las niñas, caries recurrentes, ampollas en la boca, pediculosis tras otra. Son cositas que no les damos mucha importancia, pesadillas, problemas del sueño. Bueno, así ya podemos ir a cuestiones más emocionales, ¿no? Miedos, no poder hablar, no poder comunicarse, comportamentales también, ¿no? Síntomas comportamentales. O no ir al baño cada 3 días, hacer caca, esas cositas cuando se pasan por alto, por eso hay que estar todo el tiempo pensando en nuestro cuerpo y en el cuerpo de quienes cuidamos. Y ahí hay otro acuerdo, que cuando yo digo cuerpo, no quiere decir que ustedes lo hagan, pero para hacerme más fácil la conversación, es cuerpo todo, cuerpo expandido, ¿sí? Es cuerpo, incluyo mente, ambiente, el territorio en que habitamos, eso es todo nuestro cuerpo o cuerpo expandido, para que es más fácil. Entonces, la fitoterapia es el otro pilar, es la observación casi como una cuestión de atención eterna, continua, ¿no? La observación de nuestro cuerpo, pero no es la obsesión, no es obsesión, porque ya si no pasamos a la hipocondría, que ahí sí entramos, pero ahí está el miedo rigiendo. Entonces, es la observación de la causa y la consecuencia. En ese caso, por eso, con ese argumento decimos que la fitoterapia es la medicina científica, porque todo el tiempo está midiendo la causa y la consecuencia. Es decir, ¿qué hice? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicieron de mí? ¿Y qué me pasa a mí con eso? ¿Qué yo hice o qué hicieron o qué no hice? Y a veces el cuerpo tiene los cuerpos son todos distintos, claramente, algunos son más plásticos y aguantan más tiempo de fusibles que saltan, y hay cuerpos que no, por su genética, y ahí ya entramos en cosas, creencias culturales o religiosas, ¿no? Karmas, dharmas y todas esas cuestiones, que ya ahí la fitoterapia no se mete. Entonces, por eso la observación atenta de día a día, ¿no? De estar, más que en los síntomas, en mantener
la disciplina, y por eso esas palabritas que elegimos a la hora de presentar esta charla, que es la observación, la disciplina en el sentido de si empezamos a hacer un tratamiento fitoterapéutico, ya sea tomar una tintura, ahora en un ratito ya vamos a empezar a recorrer esta manta con distintos preparados que hay en función de sus preguntas. Pero ya sea lo que yo elija tomar, o té, o tintura, o hacer gimnasia, o venir a yoga, o empezar a correr, con disciplina quiere decir tomado como una rutina, tomado como un remedio, con la constancia que requiere un tratamiento. Porque muchas veces también esto tiene que ver con los medios de comunicación y con la idea de la medicina convencional. Pensamos que el tomar una planta o un remedio natural o una tintura o el hacer una práctica es para el momento, es cuando me duele algo, porque estamos acostumbrados a funcionar así por el ibuprofeno, el Sertal, ¿no? Que sí funcionan así y funcionan. No hay que decir que no, lo que pasa es que a veces enmascaran el síntoma. Eso es otra cosa, pero que funcionan. Si a mí me duele la cabeza, yo Marina, me duele la cabeza, yo me tomo cualquiera de esos cositos, paracetamol, ibuprofeno, enseguida se me pasa, no tengo duda, de hecho lo probé, se me pasa. Con las cuestiones digestivas por ahí eso es más difícil, ¿no? El Sertal, la hepatalgina cada vez como que funcionan menos, pero para el dolor, cuando es dolor novato, ¿no? Un dolor suavecito, el dolor crónico ya es otro tema, como que funcionan, entonces estamos acostumbradas a eso y esperamos de unas gotitas que están hechas con un extracto de planta, por ejemplo, o de hacer una cataplasma de barro en la panza, o de salir a caminar, que se me solucione en 3-4 días con suerte, cuando a veces la cuestión es ponerlo ya como hábito. Y eso es lo que yo creo, y muchas otras personas más, sobre todo las que nos dedicamos a la fitoterapia, es que está fallando la medicina convencional. No es que no sepan los médicos y las médicas de nuestro cuerpo, son expertos en cómo funciona nuestro cuerpo, no tengo duda, nadie tiene duda de eso. Lo que pasa es que no están queriendo modificar los estilos de vida, sino están queriendo mantener los estilos de vida previos, sea el que fuese, comer papas fritas, comer hamburguesa, y creo que ustedes deben tener la experiencia, si fueron a médicos o médicas, que dicen, no, vas a ver que tomando esta pastilla vas a poder volver a hacer la vida normal. Tú te sacan la vesícula, vas a hacer la vida normal. Te sacaron parte de tu cuerpo. ¿Por qué voy a seguir haciendo mi vida normal? ¿Qué más me van a sacar después, digamos, no? ¿Qué espero? ¿Esa era la vida normal o cuál es la vida normal? En todo caso, que se explaye cuál sería y muchas veces ni sabe cuál es la vida normal, pero bueno, porque también falta ahí un poco en la comunicación, ¿no? De la entrevista del médico en general, digo, ¿no? Claro que siempre hay casos particulares. Entonces, ahí la fitoterapia viene un poquito a hilar y a coser esa falla, y por eso funciona, en líneas generales, funciona cuando la medicina convencional falla. Que acá hay una pregunta, otro beneficio que tiene, además de funciona lento, esa sería la desventaja. Hay remedios que no tanto y otros que sí, pero en líneas generales funciona más lento que una droga, que una monodroga. Y ahora les voy a explicar por qué. En líneas generales, la fitoterapia va por ahí, y la fitoterapia va de la mano de cambiar, junto con un remedio, que puede ser una tintura, un tecito, una decocción, cambiar el estilo de vida. Es como casi una condición sine qua non, no va a funcionar el remedio si vos no pones toda la otra parte. Es lo más lógico del mundo, o sea, es pura lógica esto, no hay otra. Cuando ya la cosa está demasiado desbordada, ¿no? Cuando se hace crónico una cuestión, vieron que a veces pasa que los cuerpos, como los autos, se van desarreglando, distintos sistemas de órganos incluso, ¿no? Por ahí empieza con uno, y uno en una consulta, en una conversación de 1 hora, podés ver bien qué pasó con ese desarreglo, y se puede ver bien cómo se desencadenó el síntoma principal o la enfermedad principal.
Y eso fue porque en un momento dado no se hizo un parate y se terminó con la situación que daba origen a todos esos desarreglos, como un dominó, digamos. Porque nuestro cuerpo, la fisiología de nuestro cuerpo, es decir, el conjunto de procesos enzimáticos, químicos de nuestro cuerpo, es similar a uno de estos sistemas como mecanismos encadenados. En general surge una reacción que activa otra y otra, una cascada, en general son cascadas o enzimáticas o hormonales o de otras sustancias. Entonces todo eso tiene que estar muy aceitadito para llegar al producto final, ¿no? Que sea del proceso que sea, ¿no? Ya sea digestivo, respiratorio, de renovación celular, expresión genética, lo que sea. Bueno, ahí más o menos cubrimos las preguntitas y la introducción con respecto a qué es la fitoterapia, y es una cosa muy profunda, verán, porque es un preguntarse continuo, casi que no hay recetas también. Y esto es algo a tener en cuenta, porque a veces preguntan a las personas que hacemos remedios naturales, si hay alguien acá, seguramente le pregunta que si hay, me duele la panza, decime qué puedo tomar. Pero yo no sé por qué te duele la panza. Es decir, te puede doler la panza porque estuviste rindiendo un final y no es el mismo ese dolor de panza que si te comiste un capón, digamos. No se puede usar el mismo remedio. Puede ser que haya, sí, tenemos la carqueja, bueno, la carqueja, que seguro te va a ayudar, pero como un rescate. Ahora, si queremos hacer un abordaje serio, sí o sí merece reflexión y es autoestudio, autoobservación o de la persona que estemos cuidando. Entonces la fitoterapia requiere trabajo, no es fácil, requiere paciencia, requiere prueba y error, porque estamos diciendo que es una medicina científica, hay que probar. Y por suerte las pruebas, como estamos tratando con seres vivos, completos en general, porque los extractos no son monodrogas, no se puede hacer con la fitoterapia una monodroga, es muy difícil, a no ser, bueno, en algunos casos particulares, pero en general son extractos complejos, con muchas sustancias químicas, incluso con muchas partes, órganos vegetales, hoja, fruto, raíz, qué sé yo, hay de todo en ese extracto. En general el efecto es más lento, requiere más constancia, no abandonar porque no se vean los efectos, por eso digo que requiere también un trabajo, un esfuerzo y una planificación. Ahora, una vez que se logra, que se dio en la tecla, ¿no? Con el remedio o con el conjunto de plantas, lo que fuese, ya el efecto es bien profundo. Si va acompañado, ¿no? del cambio de vida, de estilo de vida y demás, el efecto ya es profundo. Y ya sí podemos, en general, excepto en pocos casos, podemos ya contar para siempre con esos remedios, podemos tomarlas toda la vida, no va a haber ni acostumbramiento ni efectos secundarios, no hay en general grandes efectos adversos con la fitoterapia cuando está bien planificada, ¿no? Bien llevada. Claro que si tomamos una planta porque nos equivocamos y es tóxica, te puedes morir, pero ahí hubo una confusión, es otra cosa. Pero si se siguió el plan, si la planta es la que tenía que ser, a lo sumo no era efecto y se pasa a la otra, a la siguiente. Si alguien está haciendo un tratamiento fitoterapéutico, verá que eso es común. O en homeopatía, el caminito homeopático es así. De hecho, se prueba un remedio homeopático para ver qué, en ese caso, si bien la tildan de no científica la homeopatía, en el tratamiento sí es científica, porque no es tan científica en su argumentación, debo decirlo, y si tienen alguna pregunta después lo vemos. Pero en el tratamiento sí, porque dan el tratamiento y ven qué causa, qué consecuencia tiene ese tratamiento. Por ejemplo, toman sulfur, qué sé yo, es un mineral, un remedio mineral, y ven qué pasa, dio mal humor, dio colitis, dio diarrea, o dio estreñimiento, o fue bien. Bueno, si dio, qué sé yo, estreñimiento, bueno, entonces quiere decir que hay que tomarlo un poquito más y después pasamos a la otra. Da información el error. Y eso también es clásico de la fitoterapia.
y es clásico de nuestras vidas, ¿o no? Solo somos una suma de errores casi, digamos, no... vamos caminando y eso es la salud también. Vamos caminando medio como evadiendo cositas, ahí manteniéndonos. La elegancia siempre ayuda, ¿no? Bien, con dignidad. Nada es perfecto, nada es tremendo en general en la vida, a veces sí, pero en líneas generales, estimo quienes estamos acá, fuimos sorteando, digamos, las cuestiones con cierta elegancia. Y la elegancia es una característica también de la fitoterapia, porque también apela al bienestar en cuanto a los sentidos, y por eso acá ya vamos a alargar con esta mantita que tiene una síntesis muy chiquitita, muy resumida de lo que... había un cartel, no sabía si se había parado, de lo que es posibilidades que tenemos para fitoterapia. Decíamos que es un camino elegante y lindo, voy a empezar por ahí, ya que quedé ahí, porque apela a lo diario, ¿no? Al tratamiento diario de nuestro cuerpo, y en eso influyen los aromas. La aromaterapia es, digamos, la parte más sutil, si una quiere, más, entre comillas, cosmética o superficial, pero no tanto, por eso lo pongo entre comillas, de la fitoterapia. La aromaterapia es parte de la fitoterapia, es un lindo complemento para un plan, por ejemplo, fitoterapéutico. Y la aromaterapia, si bien ya sabemos que es la inhalación de distintos aromas según los síntomas que la persona tenga, si tiene depresión, no es lo mismo que si tiene hiperestimulación y tiene insomnio, o si tiene por ahí cuestiones, más que nada la aromaterapia se usa para las cuestiones emocionales, como las flores en general. ¿Vieron los remedios de las flores? Pueden ser flores de Bach, flores de Patagonia, ahora hay acá que es en lo local, tienden a actuar sobre las emociones. También es fitoterapia, porque fitoterapia es la terapia, es decir, tratamiento. Terapia es tratamiento con plantas. Entonces ahí entra todo. Y además la fitoterapia en general se vale de otros elementos, como por ejemplo los minerales también, ¿no? Sería más que la fitoterapia tiene el esqueleto con las plantas, pero como un anillito que también usa algunos otros componentes, sobre todo minerales. La arcilla es muy usada en tratamientos fitoterapéuticos o naturópatas, por ejemplo. Vieron que en Chile, en Europa hay una carrera, una forma de ser médico que es naturópata. Alguien es naturópata, estudia en la facultad y es naturópata. El naturópata entiende de fitoterapia, de homeopatía, de todo lo que es hidroterapia, ¿no? Los baños termales y todas esas cuestiones, pero es médico, naturópata nada más, ¿no? Y también tiene un abordaje muy de suplementos vitamínicos, todo eso también hacia la naturopatía, y algunos fitoterapeutas también acuden, por eso me traje esto para acordarme, a los complementos, suplementos o este tipo de, ¿cómo se llaman?, de cápsulas que traen adentro algún extracto. En general es un polvito que puede ser una planta molida, que lo podemos hacer en forma casera. Yo, por ejemplo, acá sequé pañil, que es esta plantita que ahora vamos a hablar, y yo podría comprar, porque se compran esas capsulitas, son de celulosa, las relleno y me la tomo si quiero que me vaya directo al estómago, por ejemplo, vía digestiva. Y si no, tomo el pañil así en té, con agua, como si fuese un té instantáneo. Bueno, entonces ahí ya hablamos de la aromaterapia. Yo acá me traje para recordarme, porque esto es como si fuese un PowerPoint, así en cuerpo y alma, que la higiene y la limpieza, que ahí también no lo voy a preguntar siquiera porque nos va a llevar un montón de tiempo más, pero les invito a que se pregunten qué es la higiene y la limpieza, qué significa estar limpio. La fitoterapia comienza con la limpieza y con el hábito de higiene del cuerpo, y bueno, desde la fitoterapia la higiene no es no tener olor, no es no transpirar o no tener mancha de transpiración o lo que fuese, ni tapar nada, sino es ayudar a que salga
todo eso que tiene que salir lo más rápido. Fíjense qué raro es el concepto de limpieza e higiene corporal. No es raro, porque ahora lo digo y ustedes van a decir, ah, sí, claro, era eso. Pero no estaba tan ahí a flor de piel quizás, ¿no? Por ahí la idea más de la cosmética es la de tapar, ¿no? Con los antitranspirantes, o el aliento, ¿no? Siempre los buches. Por ahí hay una pregunta de la pasta dental sin flúor. Desde la cosmética se tiende, la cosmética, en realidad cosmético quiere decir eso, es tapar, es como un maquillaje, digamos, ¿no? La cosmética. Por eso la fitoterapia siempre trabaja desde la salud, desde lo interior. Claro que nos vamos a ver más lindas, claro que la piel va a estar más brillante y vamos a estar con energía, los ojos van a brillar y va a parecer que estamos pintadas y divinas, pero va de adentro la salud y se expresa en belleza. Lo cosmético es como que empieza al revés, en todo caso. De hecho, hay algunas personas que piensan que mejor, y que es válido, que si se arreglan de afuera, les hace como un tratamiento hacia adentro, también puede ser, que si se ven lindas, digamos, ¿no? Con algo cosmético. Una vez escuché a un cirujano plástico, si alguien es cirujano plástico, podrá decir o si sí o si no, que estaba tan deprimida la persona que se puso implantes, porque el cirujano le recomendó los implantes para solucionar su depresión. Y parece que le funcionó. Y bueno, qué sé yo, si le funcionó. ¿Viste? Pero ahí es como que bien de afuera, bien de la superficialidad, parece que solucionó. Habrá que ver después, ¿no? Pero bueno. Pero en eso un poco se basa la medicina estética, es el argumento. Bueno, entonces la limpieza. Desde la fitoterapia recomendamos siempre la limpieza en seco primero, y en seco quiere decir, depende del tipo de piel que tengan y depende, si recién empiezan a hacerlo, es recomendable con alguna cosita más suave. Esto van a ver que está amarillo por la jarilla, porque tiñe. Siempre es el baño, la higiene es sin agua, es en seco, porque es la forma en que se activa la circulación. El agua que tenemos que activar no es el agua de la canilla, sino es nuestra agua interna. La higiene es interna también, y es la circulación la que va a barrer con todas las toxinas y va a exudar hacia afuera lo que no se necesite y esté de más, producto del metabolismo de la célula, sobre todo, sí, todo, y que se entre lo que tenga que entrarse adentro de la célula o a los tejidos, ¿no? Entonces, la limpieza es en seco. Claro que después están los baños, pero no como parte fundamental, el baño con agua digo, ¿no? Pero no como parte fundamental de la higiene interna, de la piel. Puede ser diaria, lavado en seco, a veces venden, esto es para cuerpo, por ejemplo, lo venden acá en la farmacia, que es lindo, es como ideal, digamos, porque no raya mucho. Yo que tengo la piel muy finita, lo siento bien, después tiene esta parte para masajear, pero más que nada puede ser con cualquier cepillo. Bueno, van a ver ahí que sea de crin, que sea de cerdo, no sé cuánto, bueno, de lo que consigan. La cosa es que hacer este movimiento hacia arriba, sobre todo para activar la circulación a la mañana. A la noche es precioso hacerlo, y les digo que soluciona muchas veces las cuestiones de conciliar, que la gente que no puede conciliar el sueño, lo hacen hacia abajo. Hacia abajo es mucho más relajante, es por una cuestión del sistema nervioso. En los brazos, en las piernas, en la panza, en la espalda, en la cabeza, sobre todo. La cara puede quedar roja, pero no pasa nada, es la circulación nomás. Es la sangre que se activa. La idea de higiene entonces es activar la sangre y estimular los procesos de salida de sustancias que son en general exócrinas, producto del trabajo de las glándulas sudoríparas, sobre todo. También las glándulas salivales hay que hacerlas actuar, entonces ahí se usan, por ejemplo, el limón o sustancias que son agrias para hacer una limpieza. También hay masajes para activar, no solo es planta, digo, la fitoterapia y cepillado, sino que también los masajes están incluidos, activando las glándulas, sobre todo tiroides. Pero sobre todo, hay técnicas, digo, pero sobre todo tocándolas y apretando un poquito se estimula también la limpieza de las mismas glándulas. La activación, ¿no? La limpieza en el sentido de la activación de la glándula para que empiece a trabajar.
Los masajes, por ejemplo, en la panza, circulares en las ingles también provocan la salida de sustancias, la transpiración. La cosa es fomentar la transpiración en líneas generales. Luego sí, viene el baño con agua, si quieren, o un trapo, la medicina antigua, ¿no? Los baños eran primero seco y luego un trapito húmedo. Fíjense que bien nos vendría en la crisis con la crisis de agua que hay. El trapito húmedo ya es lo ideal, ahí el cuerpo está limpio. Porque si ustedes se fijan, el agua es dadora de vida, y así como es dadora de vida, cuando recibimos esa ducha, que fíjense que no es tan natural todos los días estar duchándose, a veces 2 veces por día, a veces se duchan día y medio, con agua caliente, agua con cloro caliente, todos los días con presión en nuestro cuerpo, en nuestra cabeza. No ocurriría nunca eso, en la naturaleza, no sé que vivas en el medio de la selva, pero digamos, es un estímulo muy grande para la piel, es un arrastre de la barrera, de la microflora, de la flora de la piel, ¿no? Y de la barrera epidérmica. Es una cosa bastante agresiva, sobre todo el agua caliente, digo, ¿no? Y el agua con cloro, que es el agua tratada que tenemos. Muchas veces las cuestiones, no hubo preguntas de la piel, excepto unas alergias, pero en general las cuestiones de piel, por ejemplo, en los bebés o en los más chiquitos y en las más chiquitas, se resuelven bajando la frecuencia de baño, nada más. Le estaban poniendo un montón de cremas, corticoides, qué sé yo, y la cosa era esa agresión total. Un bebé recién nacido no debería por qué bañarse en agua caliente, digamos. En todo caso se puede hacer un masaje con un poquito de aceite, es decir, esa barrera hay que construirla, está en construcción esa piel, esa epidermis y esa dermis y todo, pero entonces hay que tener cuidado con el agua. Y digo, el agua es dadora de vida, y así como es dadora de vida, también produce infecciones. Cuando vieron que se mete el agua en el oído, o queda agua no sé dónde, o entre medio de los pies que no se secan. Fíjense, no es que siempre el agua trae la solución a todo. A veces es la sequedad. Sobre todo en cuestiones bacterianas o de hongos y demás. Por eso la piel con el agua caliente, y sobre todo en las aguas urbanas, no se lleva tan bien. Y lo ideal para la limpieza es hacer ese tipo de práctica. Y otra práctica que hay, no es que les quiera vender, simplemente que esto también es parte del PowerPoint, es que se puedan hacer polvos ustedes, los polvos vegetales, los polvos que son, en este caso este es vegetal porque no tiene arcilla, esto blanquito es mandioca, es otra planta también, o sea, es fécula que se usa para cocinar, que también le ponen a los bebés en la piel, fécula con una mezcla, un pulverizado de pañil, después se los voy a pasar, se los paso ahora. Si quieren hacerlo así, olerlo, apretarlo, tiene de todo, coriandro, lavanda, es un aromático que viene bárbaro para después del cepillado, meter así, activar, y quedás toda preciosa, con un perfumito lindísimo. Y absorbe, sobre todo axilas, ingles, en los dedos, absorbe el agüita que quede o de la transpiración o después del baño, si es que se bañaron. Así que eso está bueno. Hay regiones que hay que favorecer la sequedad, o sea, no la sequedad de la piel. Ahora ya vamos a ver cómo vamos a mantener esa barrera grasosita, pero sí la sequedad de agua, digamos, ¿no? No es lo mismo que una piel esté seca sin agua que esté seca sin grasita, sin lípidos. Siempre tiene que tener algo de lípido, es parte de la barrera, ¿no? Entonces, siempre es mejor la higiene con aceites que con agua, eso es lo que quiero decir, sobre todo en bebés y en los más chiquitines. Bueno, hablando de los polvos, hay una manera, la fitoterapia, yo quería traerle cosas más novedosas, que no sean los tés y las infusiones, para que invitarles a que hagan en sus casas los polvitos vegetales que se pueden tomar, según qué planta sea, se pueden tomar disueltos en agua caliente. Este, por ejemplo, es polvito de pañil. El pañil es esta plantita, que por ahí algunos conocerán, es preciosa, es de la cordillera, es nativa, no nativa de esta zona, pero sí de Chubut de la cordillera.
y sirve justamente para desinflamar los tejidos, cura, cicatriza las úlceras internas y externas, cura la úlcera del pie diabético, por ejemplo, baja la glucemia también el té. Es la plantita de la infancia también, la pueden tomar cuando tienen empacho, vieron cuando los nenes y las nenas comen mucho, comen chocolate, alguna cosa de esa y quedan en la cama con fiebre o vomitando. Bueno, esta es la plantita para todas esas situaciones. Y el polvito puede hacerse siempre que sequen la planta, en este caso ves que está crujiente, como si fuesen papitas fritas, y la muelen o en molinillo manual o en morterito o en molinillo eléctrico, de esos que se usan para la semilla o el café. Ese está hecho en eso, por eso quedó tan polvito, no este no es este. Y acá les quería mostrar que el comercio también apela a esos polvos vegetales. Este es el famoso té matcha, que ahora está de moda. Es la hoja del té verde, nada más cosechado y de una manera, y lo muelen, pero estamos comiendo polvito de hoja, es lo mismo, ¿sí? Que se hace como un té instantáneo. Ese método, incluso acá en las comunidades rurales de ascendencia tehuelche mapuche, siempre se hizo, de secar las plantas, hacer incluso con ceniza de plantas, y luego mezclarlas con agua y tomarse un té de ceniza o un té de polvo de planta. O sea, no es algo nuevo, digo, de la modernidad, sino que es bien tradicional. Bueno, con respecto, acá más que nada hay preguntas, vamos a pasar a lo que es la cuestión de dolores, contracturas, artritis, artrosis. La fitoterapia ahí se vale más que nada, lo de los cambios de hábitos ya lo damos por sentado, ¿no? Una alimentación sobre todo que no tenga, digamos, que no tenga ultraprocesados, digamos, como si pueden sacarse a cero sería lo ideal, ¿no? Porque en general las artrosis, las artritis, cualquier cuestión autoinmune empeora o los brotes vienen cada vez más seguidos cuando se abusa o se recurre a un alimento ultraprocesado. Un alimento ultraprocesado son los de lata, los que tienen mucho paquete, digamos, ¿no? Que no es natural. Las harinas serían procesadas, por ejemplo, porque es una planta nada más que fue a un molinillo. Entonces, los ultraprocesados son los que habría que evitar para todo, aunque estemos bien saludables ahora como estamos, también los evitamos para evitar futuros acumulación de toxinas, porque en definitiva es eso. Muchos, parece ahora, claro que la medicina, toda la convencional, la fitoterapia, cada día va cambiando y va avanzando en sus conocimientos, y bueno, hay una asociación muy grande entre los problemas de contracturas, problemas en las articulaciones, rigidez, dolor o inflamación, que son en general osteoartritis o reuma o artrosis, con la permeabilidad intestinal. Vieron que al final todos los caminos conducen a Roma, lo que siempre se dijo desde Hipócrates, digamos, ¿no? Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Bueno, hubo que tratar, pasaron centenares de años para darse cuenta que era verdad. La verdad, que casi todo está en nuestro intestino. Y nuestro intestino es la manera que tenemos de comer y de pensar, porque está totalmente asociado a nuestros pensamientos. Ustedes verán, están nerviosos, se van corriendo al baño, a mí me pasa eso, hay gente que se le cierra el estómago, otros que se le abren y empieza a comer lo que haya, pero siempre está asociada a la cuestión, yo digo pensamiento, pero es pensamiento-emoción, pensamiento-emoción-cuerpo, digamos, es lo mismo, porque antes de la emoción está el pensamiento. No hay otra, es así, digamos. La emoción se produce a partir de un pensamiento, en general, no vienen emociones caídas de la nada. O hay una escena, o hay algo, o una noticia, o una música, o un sonido que nos hace pensar y luego se traduce eso en emoción y se traduce en neurotransmisores. Nuestro sistema nervioso responde a las emociones. Y se traduce en neurotransmisores, que son sustancias químicas. Y esas son las que nos hacen sentir, digamos, la euforia o miedo, o generar desórdenes grandes, ¿no? Bueno, les iba a decir entonces que en el caso de las osteoartritis o cuestiones articulares de reuma,
articulaciones y demás. La permeabilidad intestinal juega, y cada día está más asegurado, juega un papel crucial. La permeabilidad intestinal es ese gran desequilibrio ya cuando se saltaron todos los fusibles, digamos, ¿no? De la inflamación, no se le prestó atención a la inflamación intestinal, o al estreñimiento, o a las diarreas sucesivas, o a la acidez, o a alguna cuestión digestiva, y ya la mucosa intestinal, la mucosa está tan alterada en su estructura que ya empiezan a permear hacia la sangre sustancias que deberían desecharse. Entonces empieza un proceso de intoxicación. Y con un proceso de intoxicación va el proceso de inflamación, que acá hay muchas preguntas van con el tema de las inflamaciones. La inflamación es la primera respuesta del cuerpo ante el ataque, digamos, por así decirlo, de cualquier cosa, es la inflamación. La base de todos nuestros síntomas, casi siempre síntomas físicos, ¿no? Es la inflamación. Por eso vieron que se mide la PCR, que es la proteína C reactiva, cuando están en un tratamiento, ya sea oncológico o de enfermedades autoinmunes, porque es una proteína que se eleva rápidamente cuando hay un proceso, bueno, hay un rango, ¿no? Podemos tenerla elevada por una inflamación chiquitita, pero digamos, cuando ya tiene un numerito interesante, quiere decir que hay un proceso inflamatorio vinculado a una enfermedad ya bastante desencadenada, ¿no? Muchas veces crónica también. Y bueno, plantitas, este mismo pañil, por eso la traje, el pañil, la carqueja, las malvas en general, la malva rubia, las malvas silvestres, todas estas plantitas, ya sea tomadas en té o hecho el té así a partir del polvito, como dijimos, son plantas que ayudan a desinflamar los tejidos, ya sea del estómago, la mucosa estomacal y la mucosa intestinal. Entonces, les recomiendo tomar el pañil. Y acá la fitoterapia también tiene otra gran ventana, y esto parece como que ventanas como en la compu, como empieza a abrirse, que no es lo mismo cualquier planta tampoco. No es lo mismo ir a comprar el pañil, si alguien tiene arboristería, bueno, no pagaron el sponsor, así que lo voy a decir. No es lo mismo comprar un pañil en una arboristería que tener el pañil en la casa. Esto es obvio, digamos. Porque no sabemos de dónde viene el pañil. El pañil, dentro de todo, justo es el ejemplo más benévolo, porque en general, como es una planta recolectada de los bosques, es probable que no esté fumigada ni nada. Pero cuando compramos carqueja, por ejemplo, que es una plantita rastrera, chiquitita, cuando compramos llantén, cuando compramos ortiga, cuando compramos las plantitas que son herbáceas, es muy probable, y le digo porque yo participé cuando estaba estudiando de un análisis de control de calidad de las plantas de herboristería, y hay de todo ahí adentro. O sea, hay de todo, de cosas que no son plantas incluso, ¿no? Que no veo en el caso. No quiere decir que las herboristerías de acá no tengan, por ahí fueron cambiando, bueno, hay que ver, hay empresas que se manejan distinto, pero que sí es una verdad, es que la planta, si yo tengo el pañil en mi casa, yo sé que es pañil y que solo agarro hojas de pañil, y que no está fumigado y que no... Y es más, creció bajo mi cuidado, bajo mi amor, y esto también es un punto importante en la fitoterapia, ¿no? La relación que hay con las plantas. No tengo una relación así con esto, por ejemplo. En cambio, con el pañil sí. Me iría a dormir con el pañil. Ay, miren, sí. No necesariamente. Buenísimo. Para eso traje estas dos, porque en general las plantas funcionan tanto frescas como secas. ¿Qué pasa? ¿Por qué a veces se recomienda que sean secas? Porque la planta seca perdió el agua nada más. Que esté seca quiere decir que perdió el agua. En algunas plantas perder el agua hay algún cambio también en su composición, no en todas, pero al perder el agua se hace más concentrada. Entonces es más probable que sea un poquito más efectiva, porque si no tenés que poner mucho pañil y te queda una cosa, un té como muy verde, con mucho gusto, y no a todo el mundo le gusta. En cambio, hagan la prueba con la menta, hagan un té de menta fresca y un té de menta seca, van a ver que es otra cosa, es distinto, es otro té, es otro sabor. El té de menta fresca a algunas le puede gustar, a mí particularmente yo no lo puedo tolerar porque le siento como un gusto a ruda, digamos, muy fuerte.
incluso siento como que me hace mal. En cambio la menta seca, y hay gente al revés, que le gusta ese sabor fresco y le hace bien. Con el orégano pasa lo mismo, ¿vieron? El orégano cuando cocinan, a algunas personas les encanta el orégano fresco, lo valoran, y hay otras personas que no toleran el orégano fresco y les gusta el orégano seco. Pero tiene que ver con ese gustito que cambia cuando se pierde el agua del tejido vegetal. Entonces, para desinflamar, ya sea vías digestivas o vía respiratoria, tenemos el pañil, tenemos la carqueja y en general las malvas. Luego tenemos la cúrcuma y el jengibre, que esas son plantitas que, bueno, vienen de otros lados, de lugares más lejanos, igualmente ya se cultivan. Acá en el país, digamos, de Misiones hay un cultivo grande de cúrcuma, que a veces acá la feria de la Bajada 9 trae Joaquín, trae el rizoma fresco, que, bueno, a partir de ese rizoma fresco se pueden hacer un montón de preparados, o también se puede dejar secar y rallar. Pero bueno, la herboristería vende polvo. Dura un montón y lo pueden cultivar. Si ustedes ponen ese rizoma en una macetita con arena, va a salir la planta y va a perdurar un poquito más. No le gusta este clima, les advierto, pero dura un poquito más fresco ese rizoma. En cambio en la heladera o empieza a secarse, ¿vieron? Bueno, esas son las plantas antiinflamatorias y que vienen bien para cuestiones de articulares, musculares, reumáticas, pero sobre todo también para cuestiones digestivas, que acá hay también bastantes preguntitas y ahí ya nos sacamos esa cuestión de los problemas digestivos. Los problemas digestivos también, ahí hay que hacer un parate y observar bien qué es lo que está produciendo y qué está produciendo, si es distensión, si es inflamación, si es estreñimiento, si es diarrea, si es dolor, si son cólicos, si son gases, fíjense todo lo que hay, si es gastritis, si es solo ardor, si es reflujo, si son vómitos, si son náuseas, o sea, hay un montón de cosas para responderse, pero hay que hacerse un tiempo especial y en eso está la disciplina de la observación, de preguntarse, ¿qué es lo que me pasa? ¿A dónde lo siento? A veces funciona marcarse con un dedo, sobre todo si cuidan a alguien más chiquito, decir, bueno, a ver, te duele, pero poner con un dedo, decime a dónde es que te duele más. Y entonces eso da una idea. Si el dolor de panza es acá, bueno, ya vemos que es más estomacal, digamos, si te marcan acá abajo, qué sé yo, bueno, ahí está. O apéndice, si es que hay apéndice, hay que tener cuidado por las infecciones, ¿no? Apendicitis, peritonita, hay que estar atento. O si es de este lado y abajo, casi siempre son problemas del colon descendente, ¿no? Y de la evacuación, que puede estar inflamado, o puede haber materia fecal acumulada o un bolo, lo que fuese, y hay que atenderlo. Entonces siempre funciona hacer ese parate y decir, bueno, a ver, ¿dónde me duele? ¿Qué me duele? Siento ardor, siento dolor, siento calor, a veces se siente calor, a veces se siente el nudo en el estómago. Bueno, ahí ya vamos por otro lado porque ahí está el sistema nervioso metido. Entonces hay que ver, por ahí no siempre nos duele la panza por lo que comemos. Hay gente que dice, no comí nada. Tomé un vaso de agua y tengo el nudo en el estómago y tengo ganas de vomitar y no sé qué. Bueno, entonces ya está, descartamos, no es la comida. Ya está la contractura o lo que fuese, ya está de antes de comer. La comida no es la variable, o por lo menos no es la comida del momento, sino que es algo que ya es crónico por la comida previa, digamos. Pero ahí seguramente hay un factor nervioso. Entonces ahí la planta... Está bien, puedo tomar una planta antiinflamatoria, siempre me va a hacer bien, pero ahí tengo que ir por el otro grupo de plantas que son las sedativas, las relajantes, y que en general, lo lindo de la fitoterapia es que no hay problema en mezclarlas, en combinarlas. Entonces, como sugerencia, ya que tenemos poquito tiempo, si tuviésemos que elegir una planta para los casos que tienen que ver con problemas digestivos nerviosos, el nudo, que puede ser el nudo en la garganta, es lo mismo, es digestivo, no importa, digestivo o el nudo en el estómago, o me dan la noticia y me voy al baño, o me dan una noticia y no voy al baño nunca, o me como todo, cuando ya está el sistema nervioso y la emoción, es la valeriana, la carqueja, pueden estar juntas, la pasionaria, la lavanda, el cedrón. Yo después, tenemos los correo electrónico o algo, y si no, antes de irse, vamos a hacer así, les voy a dar un papelito y me anotan los correos electrónicos y yo les paso todo el resumen de lo que dijimos, si es que no quieren anotar ahora. El tilo, el cedrón,
Todas esas son relajantes y además son antiespasmódicas. Entonces me van a ayudar a aflojar. Claro que no me van a ayudar me van a resolver la pelea que tuve, pero por lo menos me van a dar tiempo a pensar o a no pensar o a esperar y a no empezar a empastillarme, porque ahí después viene el omeprazol, si vamos a la guardia, y ahí entramos ya en un proceso que a veces el miedo juega en contra y nos metemos en una serie de recetas o medicamentos que por ahí no eran necesarios. A veces sí son necesarios, pero muchas veces no son necesarios y la embarramos. Sí. Sí, había una pregunta también de cannabis. Sí. Bien. Como había dos preguntas acerca del cannabis, vamos a sacarla. Entonces ya tenemos lo que es cuestiones digestivas, inflamaciones. Nos faltan las inflamaciones respiratorias, que iría por otro lado. Pero bueno, ¿qué pasa con el cannabis? Yo acá traje una muestrita de aceite de cannabis. El cannabis, yo puedo decir aceite de cannabis, pero no sé qué estoy diciendo, porque el cannabis es un remedio muy complejo, el aceite de cannabis. Porque puede estar hecho como con toda la planta, con raíz, tallo y hoja. Yo acá me traje una raíz para hacerme acordar que las raíces también son remedios. Bueno, ya hablamos del rizoma. El rizoma es un tallo en realidad, pero hay raíces. Esta, por ejemplo, es la bardana, que te vas a llevar vos, Ana. Esta es una raíz de bardana. El aceite de cannabis se puede hacer a partir de toda la planta, raíz, tallo y hoja y flor. Se puede hacer solo a partir de la flor. Por ejemplo, se puede hacer flor y hoja, entonces ya tengo una variabilidad. Después se puede hacer con una cepa que no tiene nada, que tiene mucho THC, por ejemplo, ahí empezamos a hablar de compuestos, de cannabinoides. Cannabinoides. ¿Quiénes son los cannabinoides? Son fitoquímicos, son sustancias químicas que tiene la planta en su sistema propio de vida, la genera, son parte de su metabolismo, y que da la cosa con el cannabis que se asemeja mucho, y eso es lindo, digamos, es como una linda historia. Justo esas sustancias se parecen mucho y encajan muy bien con los receptores que tenemos los seres humanos y algunos animales en distintos órganos de nuestro cuerpo. Entonces se llaman cannabinoides los de la planta y le pusieron endocannabinoides a los nuestros. La medicina le puso endocannabinoides a nuestro sistema de receptores que encajan como llave y cerradura con los del cannabis. Fíjate que ya hay una ligación concreta, física, ¿no? Mecánica. Es una plantita muy antigua, como tiene ya 5.000 años de uso, ¿no? De la región del Tíbet, parece, China, por ahí. Entonces desarrollaron distintos tipos de medicamentos con esa plantita. El aceite de cannabis tiene esa variabilidad de cómo se hace, tiene la variabilidad de qué planta, porque hay mucha variabilidad de cepas, de ejemplares. Yo puedo tener un ejemplar, si quieren no hablemos de cepa, que por ahí no se sabe bien qué es, pero tengo plantas, tengo 4 plantas. Las 4 son cannabis sativa, por ahí que es la especie, ¿no? Pero pueden tener distinta proporción de todos los cannabinoides que parece que son como 200 casi. ¿Y cuáles son los más conocidos, los que se empezaron a estudiar y ahora, como bueno, ya se relajó toda la cuestión legal y demás, la investigación va a ir más rápido? Son el THC, que fue el primero, digamos, ¿no?, en descubrirse, que es el tetrahidrocannabinol, THC, que es el que produce el efecto psicoactivo, que es el que cuando es fumada en forma de marihuana, de cigarrillo, se va el humo, con el humo directamente al cerebro, claro, y activa los receptores, estos que les digo, endocannabinoides del cerebro. Bueno, ahí hay como una jugarreta, simula como unos neurotransmisores que tenemos y provocan el efecto que provocan, y provocan distintos efectos. O sea, hay variables en todo, porque hay personas que le produce depresión, hay personas que le produce bienestar, tranquilidad, alegría, hay personas que les produce euforia, por ejemplo. Es variable el efecto. ¿Por qué es variable? Porque el sistema nervioso de nosotras es todo distinto. Vos no vas a reaccionar ante una noticia igual que reacciono yo, ni ante un aroma, ni aunque él, que ella. Los sistemas nerviosos de todos, incluso de los animales, también son muy distintos entre sí.
Por eso es que es tan especial. Y la otra, el otro cannabinoide muy estudiado es el CBD, que es el que todo el mundo quiere, que es el cannabidiol, y es el muy caro, es muy difícil porque la planta tiene muy poquito de CBD en general, excepto cepas que ya fueron elegidas, ¿no? Sí, seleccionadas para ese fin, pero igual siguen teniendo bastante poco. Es el que produce el efecto antiinflamatorio, relajante, pero siempre en combinación con el THC. No es que uno sea bueno y otro sea malo. El CBD solito es poco probable, para muy pocos síntomas funciona, la verdad. En cambio, cuando está en una buena combinación con el THC, es como que son el dúo perfecto, porque el CBD lo regula de alguna manera, lo frena un poco en su funcionamiento. Entonces, si un remedio, si un aceite tiene CBD, es un aceite que en general va a ser antiinflamatorio, va a ser un poquito sedante, y ahí depende qué concentración, porque no solamente nos importa cuánto tiene de THC en proporción con CBD, que se dice 1:1, 2:1, 3:1, sino cuánto, qué numerito, qué concentración. Entonces, una es la proporción y la otra es la concentración. Bueno, fíjense todo lo que hay del cannabis. Imagínense que hay carreras, ahora hay diplomaturas de cannabis enteros, o sea, se puede hablar mucho tiempo. Entonces, lo que quería decir es que esta botellita de aceite va a ser muy diferente, seguramente, si yo le mido la concentración y la proporción de THC y CBD, que otra que me den o que compre o que aparezca, que hagan en el hospital, por ejemplo. Entonces, ahí es importante, y los médicos y las médicas se están manejando muy bien en ese sentido, de trabajar con aceites que estén medidos, se dice, ¿no? Medidos, es decir, que se sepa por lo menos cuánto THC y CBD tienen, aunque sea de esas dos. Después hay CBN, que es el que se busca para dormir, para casos de insomnio. ¿Vos habías preguntado para relajar? Ah, bueno, acá había una preguntita. Para relajar se buscan aceites que sean ricos en CBD y CBN, sobre todo, y muy bajitos en THC, o que no tengan THC. A algunas personas les funciona que no tenga THC para relajarse y dormir, porque el THC es estimulante y es el que da en proporción poquitita, como los aceites, por ejemplo, que están haciendo en el CEMPAT o en el hospital, dan el entusiasmo necesario muchas veces como para seguir tratamientos oncológicos, ¿no? Para que la gente pueda moverse y hacer ejercicios. Entonces, el aceite de cannabis se está usando así desde la medicina ahora. Todavía no es que es el remedio para tal cosa, ¿no? Formalmente ningún médico va a decir eso, pero sí que es como el paso previo para que los tratamientos médicos funcionen, porque la persona está más predispuesta o porque se puede mover directamente. Muchas veces con cuestiones articulares, si hay rigidez, empieza un proceso, no una bola de nieve, que si hay rigidez no se puede mover, no circula la sangre, si no circula la sangre no hay manera de regenerar. No se puede activar el autotratamiento, digamos, ¿no? El proceso de autocuración, que es lo que la fitoterapia busca, es eso, es despertar la autocuración. Entonces, el cannabis está funcionando así, como una chispa para que la persona encuentre. Muchas veces la chispa es suficiente y no necesita otro tratamiento, eso se está viendo. Pero en otros casos no. Viene bien en conjunto con los tratamientos oncológicos, ya sea quimioterapia, radioterapia, los tratamientos de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, que son a veces cuesta dar la tecla, todavía están ahí medio en desarrollo, entonces es como que dan tiempo también. Y el cannabis se maneja así, y va muy bien el aceite de cannabis, las pomadas de cannabis, las cremas con cannabis, para las contracturas, que ahí hay también muchas preguntas, para contractura muscular, para la rigidez articular, muchas veces para, digo en forma externa, ¿no? Para problemas de circulación, ya sea para varices, arañitas, piernas cansadas, entonces en forma externa funciona muy bien.
ya sea en aceite, pomado, crema, como les decía. Sí, acá hay una pomada es esto, pomada es, y parece que, no estoy haciendo en serio propaganda, pero la pomada es como el máximo preparado fitoterapéutico, es bien antiguo. Este es de jarilla, básicamente de jarilla, que es una plantita nativa. Ay, no la bajé, la dejé en el auto. Bueno, la conocen, la jarilla, es bien antiinflamatoria, siempre se usa vía externa. Si no la saben usar, siempre usen la vía externa. Es un poquito problemática, es un poquito tóxica. Si la quisieran tomar, entonces hay que conocerse muy bien, hay que conocerla muy bien en la dosis. Por lo tanto, en forma segura se usa en forma externa. Y va muy bien para los dolores articulares, reumáticos, para golpes, edemas, esguinces, todas esas cuestiones. Y es una pomadita que calienta, entonces es muy linda para hacerse unas fricciones antes del ejercicio, por ejemplo, antes y después del ejercicio. ¿Te puedo hacer una Sí. pregunta? Nada que ver Sí, con sí, el sí. análisis. De acuerdo a tu experiencia, ¿hay algún modo de que la fitoterapia se pueda usar para bajar las dosis, por ejemplo, en hipotiroidismo, en una medicación? ¿El cannabis o la fitoterapia, dijiste? No, la fitoterapia, sí. Bueno, yo no soy médica, así que no te puedo decir que sí, pero te digo que se está estudiando y hay un montón de artículos científicos y de medicina que prueban, por ejemplo, mira, hay una plantita que es la jarilla, justo que la nombré recién, la componente de esta pomada. La jarilla, que su nombre científico es la Rea divaricata. La Rea divaricata, tenemos otras jarillas, pero justo esa es y hay otra que es la Rea tridentata, que llega hasta Estados Unidos. En Estados Unidos, como tiene poder y tiene plata para hacer los estudios, la estudiaron de todo, para todo esa jarilla, las dos, pero sobre todo la tridentata, que es la que más tienen ellos, y hay mucha evidencia de que funciona muy bien, casi como el cannabis, te diría, como una panacea, porque tiene muchos componentes diferentes que actúan en distintas partes del cuerpo. Cuando uno dice panacea es ese remedio como que sirve para todo, pero hay que ver por qué sirve para todo, ¿no? A veces hay bases científicas para eso y eso tiene que ver con que tienen receptores. El cuerpo tiene receptores para distintas sustancias, entonces sí, actúa en el pulmón, en el sistema inmune, en el intestino, como pasa con el cannabis, que tiene receptores en el sistema nervioso, en el sistema linfático, en el intestino, en los pulmones, en el hígado, en la piel. Entonces, claro, tomás aceite de cannabis o tomás algún remedio de cannabis y no te das cuenta, pero hay una mejora profunda, digamos, general, porque no es que va a un lugar, sino que empieza a circular en la sangre y la sangre baña todos los tejidos y todos los tejidos, y la mayoría de estos tejidos que nombré, están sensibles a reaccionar bien. Y bueno, parece que con la jarilla es una gran plantita para tiroides, la están estudiando con muy buena evidencia, tiene yodo también, entonces pues, vieron que la tiroides se regula de forma muy finita, es difícil porque todas las glándulas, vieron que su funcionamiento es casi como una balanza que te va de acá, te va de allá, es un lío. Vieron cuando tienen que medicarse para que le dan las tiroxinas, por ejemplo, las levotiroxinas, también entran en un jueguito de prueba y error, que está bien en ese caso porque, bueno, empiezan a probar para ver cómo responde. Ahí, bueno, hay que encontrar la dosis. Porque las glándulas son así, reaccionan mucho con poquitas cantidades. De algo, de algún componente, ya sea hormonal o enzimático o mineral, en este caso que es el yodo. Perdón, y si uno quisiera investigar o tratar de buscar otro camino, yo por ejemplo me niego a seguir tomando toda la vida un medicamento. Claro. O sea, ya sé que quiero buscar otra. Mirá, cada vez hay más médicas, son en general, y yo conozco que cuando la persona dice, mira, yo no lo acepto, no quiero, bueno, empiezan a hacer contacto con una persona, con otra, o investigan. La cosa es la decisión. Y sí, porque cuando se trata de retirar, sobre todo un remedio, y no solo cualquier médica, sino que es conveniente que sea la misma médica que te recetó. Vieron que con las medicinas, los fármacos psiquiátricos,
que también había por ahí preguntas con el tema de la depresión, por ejemplo. Justo le decía a Diego, vivimos en una época, en una sociedad que la depresión es moneda corriente, o sea, es muy frecuente ver gente deprimida y sobre todo adolescentes también, ¿no? La depresión tiene distintas causas, puede tener o varias a la vez, puede ser una cuestión química incluso, ¿no? Vieron que puede ser incluso la anemia, puede provocar estados depresivos, sobre todo disfunción de la tiroides también, pero bueno, a veces hay motivos también que tienen que ver con lo emocional, ¿no? Con hechos que ocurren que nos llevan a estados depresivos. Entonces también ahí, dependiendo si se puede ver qué causa es lo que qué causa tiene esa depresión, hay que ver con qué salir. Para los casos de depresión hay algunos psiquiatras, acá en Madrid, también en Buenos Aires, que están empezando a probar con plantas porque no están... hay personas que no responden a los tratamientos psiquiátricos, no todas las personas, quiero decir, responden bien a los tratamientos psiquiátricos. Hay casos que se quedan ya los médicos sin opciones, porque encima la desventaja que tiene la psiquiatría es que los efectos colaterales de los remedios suelen ser bastante feuchos. Es como que ahí se está jugando medio fuerte, ¿no? No es lo mismo que otra cosa, digamos, que otro remedio. Los psiquiátricos tienen casi siempre efectos colaterales que, bueno, el trabajo de un médico es eso, evaluar el riesgo que tienen, ¿no? Los tratamientos. Básicamente la medicina convencional es una medicina de riesgos, que conviene, que siga el paciente así, la persona como está, o vale la pena jugarse a un remedio. Bueno, el médico sabe hacer eso, sabe evaluar si conviene probar un remedio, aunque tenga unos efectos, o es mejor ir por otro lado. Pero a veces, si una persona tiene la voluntad y tiene la decisión de no ir porque la persona es la que tiene la última palabra, no es que porque un médico te recete vos estás obligada a tomar la medicación. Vos podés decidir sobre tu cuerpo, esa es la ley primera que tenemos, ¿no? Decidir sobre nuestras vidas. Entonces ahí podés proponerle si esa persona, si esa médica está de acuerdo en buscar juntas, ponerse de aparte y buscar juntas, ya bajar de la jerarquía, ¿no? De quien sabe y tiene los remedios que funcionan, bajar y juntas investigar y probar con otras personas, puede ser con otras médicas también. Para depresión funciona muy bien el hipérico, están probando algunas médicas y psiquiatras acá en Madrid mismo, pero el hipérico es una plantita conocida, muy conocida, vinculada a estados depresivos, sobre todo a llevar adelante duelos. Y es una planta linda para las mujeres también, para la etapa de la menopausia o de cambios grandes en las vidas. El cannabis también para depresión. El cannabis y la depresión es un tema porque ahí también depende mucho del sistema nervioso de la persona, porque a veces puede ser que si no es la proporción o el aceite correcto, provoca un caso peor, provoca o mayor depresión o mayor oscuridad o pensamientos, ¿no? Pesadillas a veces también. Entonces hay que ver a qué hora tomarlo, cómo tomarlo. Y luego después están las interacciones medicamentosas con las plantas, que eso es lo más difícil de la fitoterapia porque los médicos no suelen saberlas, no conocen las interacciones con plantas y muchos fitoterapeutas no estudian o no conocen las interacciones con los remedios. Entonces ahí hay que apelar a un buen criterio y ahí hay que estar firme como persona que va a tomar un remedio a que quien te lo está sugiriendo por favor lo investigue. Hay páginas ahora y con internet es muy fácil revisar las interacciones medicamentosas, pero bueno, hay que hacerlo y hay que saber a dónde ir y no todo el mundo lo sabe hacer. Los médicos no lo suelen hacer sí los fitoterapeutas, por ejemplo, que están más abiertos a, digamos, más plásticos, a jugar, digamos, en el aprendizaje. A veces, desde la medicina convencional, es más difícil porque no tienen tiempo, porque lo que fuese, no sé, no tiene interés a veces. Pero hay médicos que sí, entonces está buenísimo encontrar
Por eso es tan importante, yo y otro grupo de personas estamos haciendo un listado de médicos y médicas humanas buenas, porque es muy importante saber con quién ir, tener el médico de confianza, una persona de confianza que conozca un poco tu historia, tu forma de pensar, ¿no? Que se detenga un ratito. Claro que el sistema médico también es terrible porque cobran poco, porque tienen millones de pacientes. Quienes atienden PAMI, por ejemplo, los viejitos y las viejitas es una odisea, digamos. Entonces, todo ese problema tiene el sistema médico, que no hay que desconocerlo. Pero bueno, pero hay que saber que primero está la salud y antes que tomar cualquier cosa o hacer interacciones peligrosas es mejor no hacer nada muchas veces. Y para cuestiones de insomnio, por ejemplo, bueno, habíamos dicho, va muy bien lo que es un cannabis que tenga alto CBN, CBD, bajito THC, pero también va muy bien la pasionaria. En general la pasionaria es una planta vieja, antigua, del viejo continente, digamos, que es muy linda, es antiespasmódica también. En general cuando estamos nerviosos, no podemos dormir, empieza este proceso de contractura, ¿no? De contracción, ya sea visceral o muscular. Entonces la pasionaria ayuda a descontracturar un poco, es antiespasmódica, digestiva también, va muy bien la pasionaria, yo la verdad que la recomendaría. Las hojas se usan de la pasionaria, sí, se puede usar seca, se puede usar fresca. No, la flor no, en general es la hoja y sus zarcillos, que tiene como unos resortes muy bonitos, que eso sirve para ver si cuando uno compra algo seco, si hay que buscar los zarcillos para ver por lo menos si tiene algo de pasionaria, tienen como unos resortitos. Esas son claves como para identificar si lo que uno compra es, o tiene por lo menos gran parte de eso. En general vienen mezclas de plantas. Bueno, hablamos de las pomadas. La pomada es un preparado fitoterapéutico que se puede hacer pomadas, como dijimos, con las plantitas que nombramos, con jarilla, con pañil, con la cúrcuma, con cannabis, con todas las aromáticas. Las pomadas van muy bien, las de romero, lavanda, tomillo. Bueno, está la técnica de la pomada, que eso va para otro taller. Pero la pomada es muy linda, muy efectiva, porque como está hecho con una grasa, en general es grasosa, puede ser, en este caso está hecha con cera de abeja y aceites, pero a veces se hace con grasa, en el campo agarran una buena grasa y la mezclan con la planta, la calientan, como que fritan la grasa en una planta, la filtran y eso lo envasan y queda así, queda una cosa para untar. Eso puede ser un protector solar, la grasa en el campo y para los pescadores es un protector solar, suave, digamos, pero antes que no tener nada funciona. También como tapona un poquito los poros, hace calentar, por eso es buena la pomada para la contractura, no solamente por la planta que tenga, sino por el efecto ya de por sí de ser pomada, que tapona los poros, entonces no transpira esa parte y empieza a generar calor. Y cuando se genera calor empieza a haber como un aumento en la circulación y empieza a aflojar la musculatura. No es recomendada la pomada cuando hay varices o problemas de eso, entonces en esos casos en fitoterapia se apelan a las emulsiones o a las cremas, que son preparados que tienen de base una pomada pero que se les mezcla algo con agua o un extracto acuoso, que puede ser una infusión o una decocción. Las pomadas quedan en la superficie y trabajan ahí en la superficie calentando y son buenas también para algunas cuestiones de piel, incluso para la resequedad. Vieron que es común que tengamos codos resecos o los talones y eso genera incomodidad o a veces infecciones. Vieron que a veces se aja tanto el talón, se agrieta tanto que penetran ahí los honguitos, lo que sea, ¿no? Bacterias, lo que sea, y se hace una infección muy dolorosa. Bueno, entonces la pomada es ideal para esos casos que hay que sellar. Y la crema para los casos en que tiene que entrar más al músculo. A veces se puede jugar con la crema y luego taponarla con una pomada. Bueno, en fitoterapia hay que pensar, por eso también es una medicina científica, en el sentido que hay que pensar cómo funcionan las cosas, ¿no? Cómo son las vías de acción de los remedios que estamos haciendo.
Por ejemplo, cuando hacemos un té, no es lo mismo hacer un té que un cocido, un cocimiento o una decocción. Las plantas con hojas y flores tenemos que solo hacer un té, es decir, echarles agua caliente. Yo me traje esta tetera para hacerme acordar. Y vamos a necesitar algún filtro en general o algo, ponemos la planta trozadita, que podría ser esta, por ejemplo, la ponemos en un filtro y se le echa el agua caliente y se tapa. Siempre tapamos porque en general las plantas tienen las sustancias volátiles y el vapor las libera. Y justo son esas sustancias volátiles las medicinales. Entonces, si el té no lo tapamos, perdemos el poder y casi que no va a ser una medicina. Va a ser un rico té por ahí, pero no va a ser una medicina. Y la decocción es la otra forma de remedio que se ingiere, que estamos acostumbrados a hacer por ahí de jengibre, ¿no? ¿Qué más hervimos? El clavo de olor, ¿vieron el tecito ese de invierno que es clavo de olor, canela, cardamomo, claro, el té chai? Hay que en general son rizomas o frutos que tienen corteza, ahí requieren un poquito más de calor para que larguen sus principios activos, ¿no? Y sus componentes, entonces se hierve, pero en general la hervida no es más de unos minutos y siempre tapado, porque ahí sí, si está hirviendo se pierde todo lo volátil. Los aceites esenciales son volátiles, se vuelan con el vapor. Y hablando de vapor, y ya vamos terminando y voy a repasar a ver si me faltó algo, también están dentro de la fitoterapia, yo me traje no sé si estará caliente todavía, la forma de vaos o vapores, que también las vamos perdiendo con nuestra cultura, y que tenemos que acordarnos que el vapor, a ver si quedó, bueno, quedó un poquitito, ay, qué lindo que está. El olorcito, bueno, esto es un poco aromaterapia, un poco, bueno, si lo quieren pasar, pásenlo. Esto es una mezcla de palitos de lavanda y eucalipto, hay que moverlo un poquito, porque los palitos, los tallitos de abajo de la flor de la lavanda tienen alcanfor. Ese es un dato que no se sabe mucho. Entonces, esa agüita hervida un poquito, con un poquito de eucalipto medicinal, puede venir bien para compresas. Y ese es otro mecanismo de la fitoterapia, otra práctica de la fitoterapia, el de hacer compresas. Y la compresa no es más ni menos que un paño embebido en en este caso yo tengo acá una infusión del pañil, supónganse que tengo una herida supurante, que está inflamada o un pie diabético, entonces hago una compresita, que esté tibiecita mejor, y envuelvo, por ejemplo, yo tengo acá una úlcera diabética, lo que fuese, la envuelvo con esa agüita, bien humedecida en agüita, me lo vendo, me lo sostengo y después lo renuevo y así sucesivamente. Esa es otra vía de acción que puede usar la infusión. Entonces acá estoy mezclando la compresa con la infusión. Bueno, ahí anda como le falta un poco de calor, si estuviese vapeando sería mucho más aromático, pero bueno, esa agüita ya es un agua medicinal para torceduras, para dolores reumáticos, no para tomar porque está hervida y las plantas aromáticas hervidas se vuelven tóxicas. ¿Vieron el romero? El tomillo no tanto, pero la lavanda sí, no hay que tomarla, solo en infusión, pero sí aprovechar el vaho. El eucalipto también es tóxico hervido, así que no va. ¿Está preparado como usted ahí? ¿Está bueno para ponerlo, por ejemplo, en el calor? Claro, ideal. O directamente yo lo pongo en la hornalla y que largue y está ahí hasta que a veces se me quema, pero y larga el vapor y toda la casa se llena de ese olor bien potente. Y eso también, es el eucalipto medicinal. La hoja usé, el eucalipto medicinal hay poquitos acá en Madrid, no es el redondito que es todo gris. Redondito, ese se llama Eucalyptus cinerea y es el que usaron para extraer las gomitas. ¿Vieron las gomitas de eucalipto? Vienen de ahí, de ese cirenea, de la resina. No quiere decir que no funcione, pero el medicinal, que es Eucalyptus globolus, es uno que tiene una hoja muy grande, está atrás de la universidad, yo lo cosecho de ahí. Si quieren ir, van al INTA, al Prohuerta, y a la puerta, ahí está, es gigante, gigante, y tiene dos tipos de hoja. Abajo tiene una hoja parecida a ese, por eso se la confunden. Una hoja redonda, gris, pero es muy grande la hoja, nada que ver al otro. Y arriba ya tiene las hojas adultas, son unas hojas así, gordas, anchas, pesadas, que apenas lo partís te hace mal a los ojos. Porque Eucalyptus globolus es el medicinal y el Eucalyptus cinerea es el que se confunde. Que no quiere decir que no lo puedan usar, pero no va a ser el medicinal. La hojita chiquitita
Ese es el cinerea. Que lo pueden, y el eucalipto común también lo pueden usar, pero... Claro, es que fíjate que de ahí sale la resina para las gomitas. Pero es la composición química del aceite esencial. El medicinal tiene otros compuestos que lo hacen más expectorante o más relajante del músculo liso de las vías respiratorias, que es distinto que la desinflamación o lo antiinflamatorio que buscamos en la panza. No, yo ya tengo un montón en casa del frutito. Buscás las semillitas cuando cae, tiene la época, creo que es primavera, verano, primavera que caen, tenés que fijarte que tengan la semillita adentro y ese frutito así como está, lo pones en una maceta, lo regás y te salen todas las plántulas. Yo ya tengo casi como hasta el techo, los de hace 3 años, 4. No, los eucaliptos van rápido, sí. Sí, y no se mueren, o sea, vos no los regás, se ponen feuchos, pero aguantan, digamos, si te vas de viaje no es que son esos conflictivos, digamos. Después los regás y sí, largan hoja y todo. Bueno, voy acá. ¿Había alguna pregunta? Con acné. Cuando hablamos de fibromialgia, metemos en el paquetito, digamos, de las enfermedades inflamatorias y de dolor crónico, ¿no? La fibromialgia es un cuadro que es un cuadro, es pintado, digamos, porque es un conjunto de síntomas como que van, es la miscelánea, ¿vieron el cajón ese que guardamos lo que no sabemos dónde clasificar? Y va al cajón de la fibromialgia, hasta que se sepa un poquito más. Vieron que la diagnosis está basada en los puntos de dolor, en cuántos puntos, si caen en los puntos de dolor que hay un cuadro, digamos, es muy raro, no es que hay un análisis definitivo que diga tener fibromialgia, sino que es un cuadro, un síndrome, ¿no? Un conjunto de cosas, que no solo es dolor, a veces va con infección incluso urinaria, hay otro tipo de síntomas, cuestiones de insomnio y demás. Hay distintos tipos de dolor, hay dolores que son tipo corriente, dolores que son tipo puntada, dolor, tipo hematoma. Y ahí, bueno, hay que ver, bueno, sí, como es un cuadro, es complejo. Entonces hay que ver la historia de vida, los asuntos que no se resuelven, ahí también hay preguntitas, ¿no? Cuando hay muchos asuntos que no se resuelven, bueno, ahí ya la fitoterapia tiene un límite, ¿no? Pero lo que nos puede ayudar, la fitoterapia sí, es a darnos tiempo y ayudarnos a hacer el parate que necesitamos. Porque es verdad que Diego acá que enseña y ayuda a lograr estados de meditación y de tranquilidad mental, vieron que cuando se dispara la mente rumiante, esa que agarra un pensamiento, lo mastica, saca otro, es difícil de parar, es verdad. Y ustedes fíjense que todo eso se va traduciendo en emociones. Y en general la emoción es el miedo, la emoción todo es basado en miedo. Cuando sentimos rabia es miedo que ocurra algo o algo. Cuando sentimos celos, sentimos envidia, es miedo. Cuando sentimos ansiedad, la ansiedad es ahora moneda corriente también hoy en día, ¿no? Depresión, ansiedad. La ansiedad es miedo a lo que viene o a lo que no sabemos que viene. Eso es la ansiedad. La angustia también es miedo, se cierra, angustia viene de angosto, angustia viene de angosto. Se cierran y ahí vienen los nudos, es miedo, casi todo es miedo. Básicamente hay dos estados. O la tranquilidad, porque tampoco es la felicidad es muy esporádica, digamos, ¿no? Es como un suspirito, pero es la tranquilidad o el miedo. Y eso en biología o en fisiología es los estados, vieron, de ataque-huida, se podría decir, ¿no? Como que hay neurotransmisores que van o para huir o para quedarse a afrontar. Cuando huimos nos vamos con el miedo porque no pudimos afrontar la cuestión. A veces es mejor afrontarlo, a veces es mejor huir un poquito, escondernos, dejarnos. Entonces las plantas ayudan pero hay que tener una decisión, porque las plantas no nos van a crear pensamientos. Básicamente somos un pensamiento y por suerte los seres humanos, que somos los seres humanos, no sé, los animales, la verdad no lo sé, pero sabemos que podemos que tenemos la capacidad de crearlo, los pensamientos. Eso sí, podemos decidir qué pensamientos tener y qué no, y cuáles no. No podemos definir el hecho, eso sucede, pero ahora, ¿qué pensamos acerca de ese hecho? Es una decisión que tomamos. No es una cosa automática, no somos autómatas.
porque les vuelvo a repetir, fíjense, no sé, ahora se incendia la casa de enfrente y vos vas a reaccionar así, ella va a reaccionar allá y ella allá. Digamos, una se va a ir corriendo a buscar ayuda, la otra va a decir, oh, ya van a venir los bomberos, tranquilo. La otra va a salir corriendo lo más lejos que pueda porque tiene miedo de quemarse, no sé. Entonces, como hay muchas formas de abordar un hecho. Y bueno, lo decía Nietzsche, no hay hechos, hay interpretaciones y son pensamientos. Por eso la importancia del pensamiento. Y bueno, no sé acá, bueno, Diego y ustedes que están por ahí vienen a yoga y meditan, vieron que es difícil el no pensar, digamos, ¿no? Si se logra por un ratito, digamos. Y entonces, si naturalmente pensamos, qué mejor que encauzar esos pensamientos y ponerlos a nuestro favor. Pensemos cosas que nos sirvan, porque si están esos pensamientos, están. Si lo que es, digamos. No hay cosméticos para llegar hasta ahí adentro, digamos, ¿no? Ojalá. Bueno, están las drogas, que son bastante cosméticas en ese sentido. Las drogas, digo, de pastilla, lo que fuese. Pero son por un ratito también. Entonces, ya que los pensamientos están, usémoslos, porque necesitamos pensar para decidir. Somos seres humanos que tenemos libre albedrío y tenemos que decidir siempre cosas, aunque sea qué comemos ahora. Y fíjense qué decisión, ¿qué comemos? Nos nutrimos de qué comemos, nos nutrimos de qué pensamos. Claro, sí. Ustedes pueden elegir, suponete, ahora si están pensando, estoy preocupada porque la charla está haciendo muy larga y tengo que ir a hacerle de comer. Bueno, ¿qué pasa si no come a las 8 o come a las 9 o come a las 9:30? ¿Pasa tanto? ¿Prefiero quedarme tranquila o prefiero decir, bueno, me tengo que ir, me levanto y me voy? Mejor me quede solución rápida, fácil. Pero es una cuestión de decisión nada más. Y ya te vas y no tenés más pensada, no estás más preocupada ni se te acumulan pensamientos que generan preocupaciones, que ahí había preguntas. Entonces, las plantitas desde la fitoterapia, las plantas relajantes, tranquilizantes, incluida el cannabis, las que nombré, van muy bien para darnos ese tiempo de poder pensar y luego decidir. Las flores de Bach, sí, yo no preparo flores, excepto algunas específicas, funcionan muy bien para algunas personas, es como la homeopatía también. Vieron que yo les decía que no tiene un argumento científico en cuanto a que, digamos, las flores y la homeopatía están hechas se basan más que nada en la vibración, son remedios vibracionales, ya sea de plantas, de minerales, de flores o de animales, dije. Bueno, entonces, como tienen poquito o casi nada, vieron que en homeopatía, por ejemplo, se mide en las unidades, se mide, no tiene casi nada o a veces es casi la nada misma. Entonces, en ese sentido es como que dice que son pseudociencias o no es una medicina científica, pero sí luego lo es el tratamiento, como lo dije antes. Y funciona en algunas personas, la homeopatía funciona en cuestiones respiratorias, cuestiones de piel, en cuestiones de ansiedad o emocionales, funciona muy bien. Luego, si no sabemos por qué, no quiere decir que no funcione, porque puede ser que no sepamos la explicación todavía o no la podamos comprender. Pero que no sepamos la explicación de algo no quiere decir que no funcione. Eso es ciencia también. Hay cosas que ocurren, pero todavía no sabemos por qué. Pero no podemos negar que ocurren. Y si nos viene bien, mejor, agarrémonos y después ya vendrá la explicación. Si es que no nos... A algunas personas sí les basta la explicación del argumento homeopático, por ejemplo, o del argumento de las flores. Había algo de diabetes. Por ahí hay una plantita nativa que baja la glucemia. La diabetes ya es una enfermedad crónica, ¿no? Diagnosticada, que fue una glucemia, ¿no? Glucemia alta, o resistencia a la insulina, lo que fuese, que no se detectó a tiempo el fusible, y bueno, luego ya llega un punto que el páncreas empieza a funcionar mal, no segrega insulina, o bien las células también no entran su glucosa a la célula, por lo tanto la célula no tiene energía, digamos, para funcionar. Hay una plantita nativa que es el quilimbai, lo conocen, el quilimbai o trayao en mapuche, es una plantita que ahora está en flor, es bien pinchuda, es una plantita que se hace en cojín, así redondita, es bien pinchuda, yo se los voy a agregar
antes de irse, vamos a hacer pasar una hojita con los... O le escriben a Diego y le pasan también, ¿no? ¿Cómo podrían hacer algo más operativo? Que le escriban y ponen el correo, al correo que Diego, que está en el afichecito, así hagamos. Así yo tengo todos los correos, armo el resumen y se los mando por lista a todos. El Quilimbai va muy bien bajando, la carqueja también. En general todas las plantas amargas hacen bien a la sangre, y hacer bien a la sangre es que hacen funcionar el hígado, hacen funcionar el páncreas. Entonces el metabolismo energético de la célula, que es cómo usa la materia que comemos y cómo elimina los desechos, va más rapidito. Y eso se dice que aumenta el metabolismo, ¿no? ¿Y qué parte del Quilimbai? El Quilimbai son las hojitas, y se puede hacer un té, que hay una en el campo, eso sale del campo, ¿no? No es de fitoterapia europea, sino que se hacen 10 hojitas hervidas por taza de agua. 10 hojitas que se sacan con mucho cuidado porque tienen espina, en una tacita de agua se hierve 2 minutitos y se toma. Es amargo como el veneno, como la carqueja. Para las cuestiones hepáticas, biliares, es la carqueja casi la solución, les diría, que la cura, el acompañamiento. La carqueja es una plantita nativa que se encuentra en los montes. Por ejemplo, el monte de Hansen, para allá, cerca de la base, hay que ir pasa que hay que conocerla, es una hierbita muy rara, que yo les voy a mandar información y les voy a mandar foto, y que hay que cosecharla porque todo ese monte va a volar dentro de poco, así que hay que tratar de aprovechar las jarillas de ahí, la carqueja, el Quilimbai, tratar de cosechar lo que más se pueda porque ya no lo vamos a tener más. Para las piedritas no. Podría funcionar como antiespasmódico o si estás tomando alguna otra planta que diluya o algún remedio que diluya las piedritas, funciona porque dilata un poquito los tubos, pero no por sí misma no diluye no las hace más chiquitas las piedritas. Hay plantitas para eso, una es el guaycurú, otra es el palopiche. El guaycurú y el palopiche son plantas nativas. El guaycurú es típico de las restingas, una plantita de la costa. Y el palopiche va con el pañil en la cordillera. Es conocida, es una plantita que tiene como unas florcitas de trompetita, parece un pinito y huele como a resina, huele muy bien. Es muy abundante, pueden ir y cosechar cuando la conozcan. Lo importante son los nombres científicos, por eso quiero sus correos para que yo les pase los nombres científicos, que ustedes busquen. Cuando busquen una planta en Google tienen que buscarla con el nombre científico, no hay manera de buscarla con el nombre vulgar, porque en todo el mundo o en Latinoamérica o acá mismo hay muchas plantas que se conocen con el mismo nombre. Carquejas hay 20, qué sé yo, palopiche debe haber también, varias. Entonces ahí puede ser que haya confusión. A veces no pasa nada que se confundan, pero en otros casos puede ser grave, digamos. O no pasa nada y ustedes se frustran, dicen, no, esto no sirve para nada, y era que se estaban confundidos. Bueno, sí, esto lo digestivo ya está, el hígado, sí, decime. El Quilimbai y el tecito que dijiste para la gente que es diabética. Sí. ¿Qué pasa? ¿Tiene alguna interacción con la medicación cuando...? No, lo único que si, por ejemplo, para la resistencia a la insulina o para diabetes, cuando dan metformina, que es el remedio convencional, es la metformina que baja la glucemia. Si están tomando metformina y la decisión es seguir tomando metformina, por ahí no conviene tomar otra planta que sea hipoglucemiante porque por ahí baja mucho la glucosa. Entonces ahí hay que conversarlo con el médico para ver si pueden probar, si apoya, si te va a acompañar en este proceso de probar, igual que las psiquiátricas, el clorazepam, las sertralinas y todas esas plantas que se quieren reemplazar de a poco, siempre tienen que ir con acompañamiento mejor de la misma persona que te lo recetó, para estar más segura, no más confiada. Y en todo caso que esa persona el médico no quiera acompañarse, puede buscar otro médico que sí, pero siempre debe ser una persona formada en medicina. Ahora, si no estás tomando ningún remedio de la farmacia, el Quilimbai nunca te va a hacer mal, siempre te va a hacer bien, además es digestivo, mejora la sangre, es hipoglucemiante, baja un poquito la presión arterial.
Entonces ahí lo mismo, si se está tomando alguna de las pastillas para bajar la presión, tampoco abusen de plantas que bajan la presión, porque puede bajar mucho. Entonces todo eso hay que pensarlo. No es cuestión de empezar a meter en el cuerpo, no somos un tacho de basura, ni tampoco somos un laboratorio de prueba. En todo caso somos un laboratorio, pero vamos uno por uno, digamos. Porque a veces funciona y no sabemos qué funciona, en el mejor de los casos funciona. Pero si no funciona y estamos tomando muchas cosas, no sabemos qué es lo que no funcionó. O si es la interacción, ¿no? Porque no es lineal la salud, es multidimensional. Me falta lo del acné, hay una pregunta del acné y las alergias, y creo que ya... bueno, el tema de los parásitos es más complejo. Bueno, el acné es un proceso, bueno, es una infección y una inflamación básicamente, y el cuerpo tiene que eliminar toxinas, las elimina por donde puede, en general por cuestiones hormonales en la adolescencia o la menopausia a veces, también las vías de escape suelen ser el acné en la cara o en el pecho o en la espalda, a veces forúnculos también hay. Bueno, y otra vez la plantita para el acné es el pañil, va muy bien. También el bicarbonato, esto no lo habíamos charlado, tengo acá el bicarbonato, se puede hacer una mezclita de bicarbonato y arcilla, esta es arcilla blanca, caolín, y se puede pasar todas las noches por la zona con acné o en el forúnculo mismo. Todas las noches va actuando, puede ser también hecho una pastita con un poquito de agua y dejado como una cataplasma, es bien antibacterial, es antiinflamatorio, es un buen remedio la arcilla para el acné, para mí casi lo mejor. El caolín se consigue, las herboristerías venden, viene en cajita, a veces no es muy cara. Antes se recogía del dique, viste que estaba la caolinera, es esa. A los costados de la ruta todavía, ahora dejó de funcionar, pero si van pueden juntarse, pueden entrar. Y a los costados de la ruta antes el camión descargaba para no pasarse de peso y dejaba las montañitas de caolina al lado de la ruta. Para uso externo no hay ningún problema. También podría ser para problemas digestivos, cuestiones de hígado y vesícula, esa misma cremita con arcilla en la panza. Eso también es una terapia natural, si bien no es la planta base, pero es una cosa de la naturaleza, la arcilla, o puede ser cualquier barro inclusive, si es aplicado en forma externa, porque enfría, pero no enfría como el hielo. Vieron que ahí hay una cosa con el hielo. El hielo lo que hace es enfriar de golpe un tejido que está caliente y lo que hace es meter el calor hacia adentro. Pero no favorece, no tiene porosidad para eliminar el calor que está. Es como un combate de frío-calor y lo mete para adentro y ese calor se va a otro lado, queda ahí y después vuelve a salir, digamos. Vieron que a veces hay un efecto rebote, que se pone hielo en un lugar y después se pone más caliente todavía. Es porque el hielo actúa hacia adentro, manda hacia adentro el calor. Y lo que queremos cuando hay calor, hay acné o hay inflamación, ya sea por dolor de panza, cólicos y demás, es que el calor de la fermentación o el calor de la infección salgan, no que se metan más adentro aún. Y para que salgan tiene que ser una sustancia que sea porosa, que permita, o sea, es simplemente pensar cómo funcionan los materiales. En una casita de barro funciona bien y es cálida en invierno y es fresca en verano y no acumula transpiración porque es un material poroso y justamente tiene lo que se llama una buena termicidad y quiere decir que es buena para conducir las temperaturas. Entonces la arcilla es el remedio hecha en crema con un poquito de agua para esguinces, torceduras calientes, a veces reuma, dolor, artritis que es caliente, con agua nada más, sí, las varices, todo lo que sea calor, dilatación, dolor de cabeza. Cuando hay fiebre no hay nada mejor, ya sea para adultos o niños, que la arcilla en la panza, porque el foco del calor casi siempre es la panza, porque el intestino es lo que más calienta. No tiene mucho caso la frente. La frente es una consecuencia, digamos, del calor interno. Lo sentimos más en la frente, en las axilas o en el cuello a veces se siente mucho la fiebre. Pero acá en la panza, si se enfría la panza, se enfría muy rápido la frente. En cambio, si enfriamos la frente, no se enfría la panza. Porque es más grande, es una superficie más grande la panza. Entonces, siempre cuando hay fiebre, pataleta al hígado, en la panza frío.
Casi siempre toda la parte frontal del cuerpo, esto es un eje también de la fitoterapia, la parte frontal del cuerpo necesita frío y la parte de atrás necesita calor. Por eso también se usan los baños, ¿vieron? En los spas y la hidroterapia vieja también están los chorros de agua fría y caliente que no van cualquiera en cualquier lado. O sea, la cabeza nunca necesita agua caliente, siempre agua fría. Lo mismo la panza y casi los pies, excepto algunas ocasiones. Sí la espalda, sí los hombros, el agua caliente va bien, por ejemplo. Pero digo que el cuerpo también tiene sus partes, no es todo para todo, no es la misma temperatura para todo. Y me había quedado algo de las alergias y ya terminamos. Sí. La arcilla también, lo que pasa es que la quemadura, como hay una herida también, depende de qué tipo de quemadura sea, si es primer grado, segundo grado, pero para quemaduras va muy bien las plantitas estas, como el aloe, las suculentitas. ¿Por qué van bien? Porque como tienen todo esto gordito, toda esta baba y todo este espesor nos interesa, va a funcionar mejor que la arcilla en ese caso, para un lugar que esté con herida, porque además es analgésico, es antibacteriano, antimicrobiano en general, y como tiene agua, corta el oxígeno. Vieron que cuando hay una quemadura hay que cortar rápido, cuanto antes esté tapado sin oxígeno, la quemadura se corta. Entonces, cuanto más rápido pongan el aloe o una compresa con agua, va a ser mejor. Después, cuando ya pasó, sí pueden ir a la arcilla. Hay personas que no les gusta la arcilla, como es un mineral, a veces es medio irritante. Vieron que la quemadura es una piel en carne viva, entonces ahí la arcilla no, en carne viva no. Cuando ya está la castrita y todo eso, sí. Y si no, un paño, hay que poner un paño cubriendo, un paño que puede tener un poco de aloe por abajo, incluso jugar con eso, y arriba sí, que haga arriba sí la arcilla para que chupe el calor, pero no en el contacto directo, porque como es un mineral puede tener pequeñas aristas y esas cositas y pueden lastimar. En cambio la babita del aloe es bien suave y no hay ningún problema. Creo que el tema de la alergia quedó que la alergia es compleja, porque también ahí es multivariable, en general es emocional, nerviosa, muy pocas veces es por un alérgeno, es muy difícil saber el alérgeno. Vieron que cuando entran con el médico de la alergia, ¿cómo se llama? El alergista, que les propone probar. Lo que pasa es que hay tantos alérgenos, o sea, alérgenos alimentarios puede haber 8.000, porque de todo lo que comemos, hasta que le den la tecla, ¿viste? Entonces es mejor por ahí apelar primero a una plantita que relaje el sistema nervioso, de las que dijimos, probar por ese lado, por la relajación. Bueno, tenemos la meditación. Si es una alergia que desencadena asma, por ejemplo, bueno, ahí hay plantitas, están la cúrcuma, el jengibre, que son bastante antiespasmódicos bronquiales. Después hay unas nativas, está la paramela, es una plantita nativa que tradicionalmente, acá no está, está bien en el centro de la meseta, que se usa sahumada, el humo se aspira. Después hay otra técnica que incluso lo dan los médicos, que es abrir el freezer y aspirar ese frío. ¿Por qué? Porque el frío, en ese caso, ayuda a abrir los bronquios por una respuesta, digamos, de una reacción de estas que le digo tipo ataque huida, del músculo liso, se abre, pero es una cuestión del momento, como decir un rescate, no de tratamiento, ¿no? De tratamiento, ahí a veces hay que ir más por lo emocional, con las alergias son muy emocionales las alergias. En general la alergia, fíjense, ¿a qué se tiene alergia? A las cosas de la naturaleza, a la vida, al polen, que es pura vida, a la es una cosa muy sexual incluso, a la tierra, a lo que es tierra, es todo muy, muy básico de la vida. Entonces en general tiene que ver los miedos, las alergias, el miedo a vivir. Por eso en los niños se manifiesta mucho la alergia, ¿no? En nenes o nenas que son muy sobreprotegidos o muy exigidos, o autoexigidos, porque a veces nacen así ya, ¿no? Entonces hay que ver ahí, hay que ver porque es compleja la alergia. Luego las alergias de la piel, por ahí, como les digo, cortando los baños, aplicando plantitas. La arcilla es muy buena en cataplasma cuando hay urticaria, por ejemplo, eczemas. La arcilla va muy bien, el aloe va muy bien, el agua de avena, que es simplemente dejar en remojo unas horas la avena y luego la estrujamos en una gasita
y sale como una lechita. Esa lechita dura un día, no dura mucho más, pero hacer compresitas en la piel calma la picazón enseguida. Y después, bueno, hay pomaditas, cosas, la caléndula, ¿no? El pañil para las alergias cutáneas, va muy bien. Pero bueno, creo que acá ya cerramos todo lo que he referido al... Me había olvidado de prender como un... ¿Cómo se llama lo de Cuba? Un habano, parece. Un habano, es como un habano, sí, porque está hecho con hojas de tabaco de indio, ¿lo conocen? El tabaco de indio, el gordolobo, es una plantita que crece a las banquinas. Bien, es europea, pero viene, ya está desde que tenemos ganado, y se usa como reemplazo del tabaco, es verdad. Por eso le dicen tabaco de indio, porque antes acá la gente del campo fumaba el gordolobo este. ¿Vos para qué lo usás? Abre las vías respiratorias. Los zumos en general, así como ese aire frío condensado, ese vapor condensado del freezer, por un rescate suele abrirse cuando hay humo. ¿Vieron como la técnica de respirar el propio dióxido de carbono? Es por una cuestión fisiológica se abre en los bronquios, respuesta fisiológica que se abre y se relaja el músculo liso cuando hay alto dióxido de carbono o cuando hay humo, que hay dióxido de carbono. Cuando yo era chica, que tenía broncoespasmos, mi mamá me llevaba a la locomotora del tren, por ejemplo, y me abría, mira que la locomotora del tren es lo peor de lo peor, pero es el efecto físico del humo. No quiere decir que sea el tratamiento para el asma, ¿no? Es el rescate. Y adentro está envuelto el tabaco de indio en unas lavanditas. El humo, esto nada más era para recordar que el humo también es un medio y es un remedio fitoterapéutico, igual que el vapor, igual que los polvos, que las pomadas y que las aguas, que en general es lo más común. Bueno, dicho esto, damos por terminada la conversación, cerramos este capítulo, evidentemente... La manta. La manta no se te va a prender fuego, se te cayó el... ¿Ay, qué se va a prender fuego? Ay, no sé. Esto que está prendido. La manta, decías. No, porque si no lo soplás se apaga. Si lo soplás se prende, es como así. Pero bueno, sí, gracias. Era el experimento para ver cómo reaccionaban ante el incendio los distintos sistemas nerviosos. Ay, quienes están allá, no sabemos si tienen alguna duda o pregunta, pero escuchen. Quienes están del otro lado de la pantalla se comunican por correo con Diego al mismo dirección de correo del post del afiche y ahí preguntan lo que quieren preguntar, pero sobre todo manden un correo para que entren a la lista de difusión, que voy a mandar información, fotos de las plantas y nombres científicos de las que nombramos. Y ahí, bueno, ya entramos en conversación. Diego, les puedes pasar mi correo también y ahí, bueno. Marina, bueno, te agradezco un montón. Nosotros ¿Terminamos? Sí. Gracias.